Padre, hemos venido para escuchar tu palabra predicada, tu palabra enseñada, y te damos gracias por el privilegio de entonar cantos a tu nombre, participar de un taller de enseñanza, tanto en los niños como en los adultos, participar de un canto especial y participar de tu. Te damos gracias y en este momento pedimos que prepares nuestro corazón, nuestro buen espíritu, nuestra buena actitud, para que en este tiempo en que se predica tu palabra, Señor, nuestro corazón repose en paz y disfrute de la presencia del Señor Jesucristo. Que haya libertad y que el Espíritu Santo tome este momento para que podamos entender, podamos ser iluminados también por tu Santo Espíritu. Que cada uno de nosotros, si hay alguna decisión que hacer, si hay alguna modificación de nuestra forma de pensar o de ser, que sea dirigida por ti, Padre Santo, a través de tu Espíritu Santo, y que seamos bendecidos, Señor. Preside este momento, limpia nuestros corazones, llénanos de tu Santo Espíritu, y que, Señor, seamos nutridos con tu palabra. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Puede sentarse. Que le quiero predicar se titula La resurrección de la hija de Jairo. La resurrección de la hija de Jairo. La semana pasada le prediqué sobre el milagro que Jesús hizo a aquel hombre paralítico que fue llevado por 4 personas. Hay algo que aquí me llama la atención y siempre que lo leo me cautiva. El Señor Jesucristo vio la fe de ellos. Esto no significa que el paralítico no tenía fe. Obviamente él tenía fe. Pero la fe más grande aquí no era la del paralítico. La fe más grande aquí era de los amigos del paralítico. Hermano, fíjese bien, aquí hay una diferencia muy grande entre los que sirven al Señor y los que van a los pies del Señor. Este paralítico iba llevado, vamos a decir, era un incrédulo. No se necesita mucha fe para ser salvo. ¿Se da cuenta? No se necesita mucha fe para ser salvo. Obviamente se necesita fe, pero no una fe grande para ser salvo. Con mucha razón Cristo dijo: el que tuviere fe como una semilla de mostaza. ¿Sabe cómo es la semilla de mostaza? Será salvo. Para ser salvo no se necesita mucha fe, pero para los que sirven al Señor, eso sí necesita mucha fe. ¿Sabe qué? Los amigos del paralítico eran los que se representan a los que sirven al Señor. ¿Y cómo era la fe de estos hombres? Cristo dijo que la fe de ellos era muy grande. Para servir al Señor se necesita mucha fe. Ellos tenían confianza
en el Señor Jesucristo a tal grado que ellos hicieron todo lo que tenían a su alcance para ponerlo enfrente del Señor Jesucristo. Bien, este no es el tema, pero quiero decirle que entre el milagro de la sanidad de este paralítico y el milagro de la resurrección de la hija de Jairo, en ese intervalo vinieron los discípulos de Juan al Señor Jesucristo y estaba platicando con ellos, estaba dándoles muchas respuestas de las cosas que ellos necesitaban saber. Por ejemplo, una de las preguntas de los discípulos de Juan, le dijeron: oye, Señor, ¿por qué nosotros ayunamos tantas veces y ustedes, en lugar de estar de ayuno, siempre comen y ustedes no ayunan? ¿Cuál es la diferencia? Y el Señor les dio dos ejemplos. Ahí les habló dice, los que están de bodas no tienen necesidad de ayunar, están felices y están contentos. Pero cuando el esposo se les ha quitado, dice, entonces sí van a tener la necesidad de ayunar. Y ellos estaban entendiendo el por qué. En otras palabras, mis discípulos no ayunan porque tienen al esposo y están felices y no hay necesidad de ayunar. Pero ya vendrán días cuando sea quitado el Hijo del Hombre y entonces habrá necesidad de ayunar. Estas eran las respuestas que Cristo estaba dando a los discípulos de Juan. Y dice el versículo 18, busque, Mateo 9. Mientras Él les decía estas cosas, y está hablando de estas cosas que les decía a los discípulos de Juan. Cuando vino, número 1, vino un dirigente de la sinagoga al Señor Jesucristo. Se presentó mientras él hablaba con los discípulos de Juan el Bautista y les daba muchas respuestas. Ellos tenían muchas dudas. Él les dijo, vino un dirigente. Jairo era un dirigente. Sin duda alguna, aquí los fariseos y los escribas estaban, yo creo que molestos, porque ellos muchas veces dijeron, ¿quién de los líderes, quién de los que saben la ley ha seguido al Señor Jesucristo? ¿Y sabe qué? Este era un director, era un dirigente de la sinagoga. Era un dirigente de la sinagoga. Y vino al Señor Jesucristo. Y yo le quiero decir cuáles son los motivos por los que vino al Señor Jesucristo. Este dirigente de la sinagoga tenía una hijita de 12 años. Una hijita de 12 años. Y la muerte había llegado a esta casa. La muerte llegó a la casa de Jairo, al líder, al encargado, al dirigente de la sinagoga. Cuando la muerte llega a una casa, se acaban, gracias, se acaba la alegría, ¿no es cierto? Cuando la muerte llega a la casa, la alegría se acaba. Se acabó la alegría en la casa de Jairo. ¿Sabe qué puedo ver yo aquí?
Yo creo absolutamente toda la palabra de Dios. Y yo creo que Dios es el que hace todas las cosas y las hace con un propósito específico. Pablo dice en Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y nosotros, cuando aquellas cosas graves pasen en nuestra casa, en nuestra familia, no tenemos por qué desanimarnos, porque sabemos que Dios está en control. Y Él sabe por qué pasan las cosas. Si esta niña no hubiese muerto, escúcheme bien, si esta niña no hubiese muerto, ¿el principal hubiera ido al Señor Jesucristo? ¿Se da cuenta que todas las cosas tienen un plan? Si esta niña no hubiese muerto, el dirigente de la sinagoga no hubiese tenido la necesidad de presentarse al Señor Jesucristo. Con esto nos damos cuenta que Dios tiene plan en todas las cosas. La muerte de la niña fue la excusa, vamos a decir así, para presentarse ante el Señor Jesucristo. Cuando nos pase una cosa semejante, a veces en una familia, cuando se muere el hijo, cuando el hijo tiene un accidente automovilístico, cuando hay problemas con un hijo o con una hija, es el único tiempo en que nosotros acudimos al Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué nos desalentamos y nos desanimamos cuando los problemas llegan a nuestra casa? Son llamadas cariñosas del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Vengamos a Él. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Sin duda, los ojos de todos los vecinos, de la casa de Cairo, estaban listos a ver qué pasaba. Pero lo importante que podemos ver ahí es que la muerte de la niña fue el motivo para que Él fuera el Señor Jesucristo. Nosotros, cuando nos pasan accidentes o problemas graves, no nos espantemos. El Señor está propiciando cosas como estas para que nos acerquemos a Dios. Y nos está llamando cariñosamente. Esto nos hace sentir que todas las cosas que suceden o giran a nuestro alrededor tienen un propósito por Dios. Hasta los viejos dicen, la hoja del árbol no se mueve sin la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Los viejitos, los padres nuestros y los decían esto, la hoja del árbol no se mueve sin la voluntad de Dios. Todas las cosas están programadas, todas están movidas y todas están dirigidas por Dios. Hermano, este hombre principal vino, este hombre dirigente vino al Señor Jesucristo porque su niña había muerto. Ve algo más. Pero no solamente vino. ¿Sabe qué fue la siguiente cosa que hizo? Número 2. Se postró a sus pies. ¿Sabe qué significa esto? Rendir adoración.
y tributo al Señor Jesucristo. Este hombre, este dirigente, se postró ante sus pies, le rindió tributo y adoración. Cuando nosotros necesitamos un beneficio del Señor, escúcheme bien, tenemos que humillarnos y postrarnos ante Él si queremos tener un beneficio. ¿Él venía? Correctamente. Número 3. Dice el versículo 18. Se postró ante él diciendo y suplicando: mi hija acaba de morir. Suplicando: mi hija acaba de morir. Usted sabe de alguien, sabe de alguien que cuando su familiar ha muerto, va a buscar al doctor. Entonces, ¿por qué este hombre sí lo hizo? Yo no conozco a nadie que tiene un familiar que ha muerto y que vaya después que su hijo, su primo, su pariente se murió, vaya a buscar al doctor. Esto no sucede. Esto significa que es una súplica fuera de todas las leyes de la naturaleza. Está fuera de lo normal. Nadie busca a un médico cuando su familiar o su pariente o su amigo ha muerto. Lo busca antes. Esto es muy significativo. Y yo le voy a decir por qué. Era un momento demasiado tarde para que Jairo buscara ayuda con un médico. Era demasiado tarde para buscar un médico y que le ayudara, que viniera al auxilio de su hija. Sin embargo, quiero decirle una cosa. Jairo sabía que Cristo nunca llega demasiado tarde. ¿Se da cuenta? Cristo nunca llega demasiado tarde para ayudar. En el momento que Él llegue, Él hace lo que tiene que hacer. ¿Se recuerda la muerte de Lázaro? No vamos a buscar el pasaje. Allá en el libro de San Juan, capítulo 11, María y Marta estaban afligidas porque su hermano Lázaro estaba muerto. Y quiero que busque la referencia para tener mejor base. Busque Juan capítulo 11 para entenderme un poquito mejor. Capítulo 11. Quiero leer el versículo 1 al 3. Juan, el Evangelio 11:1. Estaban entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Vean lo que dice el versículo 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, esto es lo que querían. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está muerto. Vea la respuesta del Señor Jesús. 4. Oyéndolo Jesús dijo,
esta enfermedad no es para muerte. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Pero yo quiero que vean conmigo en el versículo, quiero que leamos el 7. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Hermano, sus discípulos le dijeron: ¿para qué vamos a Judea? Y él dijo: además a lo mejor podrías ayudar algo a tu amigo. Y él dijo: no, después. Pero dice el versículo 17, 11-17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Hermano, Marta dijo: si tú hubieras estado aquí, no habría muerto. Y Cristo le dijo: ¿va a resucitar? Y ella dijo: sí, yo sé que va a resucitar. Él dijo: ¿no sabes tú que yo soy la resurrección y la vida? ¿No sabes esto? Y dice que le dolió en su corazón a Jesús todo esto. Hermano, no llegó tarde. Para Marta, sí. Para Marta sí llegó tarde. Porque ella dijo: si hubieras estado aquí, no habría muerto. Para Marta sí llegó tarde. Pero Cristo le dijo: ¿acaso no sabes que yo soy la resurrección? En otras palabras, lo que Cristo está diciéndole: llegué en el momento. Sin duda alguna, Marta y María dijeron: pero ya hace 4 días que está en el sepulcro. Hermano, y la Biblia dice que ahí hay un versículo, el versículo 35, donde dice: y Jesús lloró. ¿Sabes por qué lloró? Por la incredulidad de ellos. Ya hace 4 días que murió. Él dijo: ¿y dónde está? Lo llevaron al sepulcro. Y él hizo una oración que dijo: Padre, te doy gracias por haberme oído. Y en eso habló a Lázaro, le dijo: Lázaro, ven fuera. Y dice que aquel hombre salió todo vendado, según las costumbres judías, vendado, y se quitó toda la ropa y lo arreglaron. Y llegó tarde. Jairo sabía que Cristo nunca llega tarde. Y dice en el versículo, vamos a regresar a Mateo, ¿dónde estamos? Mateo capítulo 9, en el punto
3 dice, suplicando y diciendo, mi hija acaba de morir. Nadie va a pedir ayuda cuando alguien ya se ha muerto, pero Lázaro creía que Cristo tenía poder para resucitarla. Mi hija acaba de morir, mas ven tú, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. La Biblia dice que Él es médico, escúchame bien, aún después de la muerte. Él es médico, aún después de la muerte. Jairo sabía, confiaba en Él. Él es la resurrección y Él es la vida. Por eso Él dijo, solamente ven, pon tu mano sobre ella y ella vivirá. Totalmente fuera de lo natural. Estos son los milagros que se les llaman milagros mesiánicos del Señor Jesucristo. Aquellos milagros que fueron hechos para refutar la incredulidad del pueblo, porque nadie quería querer a Dios. Nadie quería querer a Dios. Y Él tuvo la necesidad de recurrir a los milagros para evidenciarles que Él era el Hijo de Dios. Número 4. Cristo se mostró dispuesto al ruego de este hombre. ¿Qué es lo que dice? Alguien lea el versículo 19. ¿Sí? Se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Muy bien, hasta ahí. Cristo se mostró muy dispuesto al ruego de este hombre, que era Jairo. Se mostró muy dispuesto al ruego del hombre. Se levantó con sus discípulos y siguió a Jairo. No solo estaba dispuesto a complacerle lo que deseaba, resucitar a su hija, sino que estaba dispuesto a complacerle e ir hasta su casa y resucitar a su hija. ¿Se da cuenta? Qué servicio tan incomparable. Estaba dispuesto no solamente a complacerlo, sino hasta ir a su casa. Este es un servicio cristiano eficiente. ¿No es cierto? Estaba dispuesto hasta ir a su casa. El amor del Señor lo constreñía hasta el máximo, que estaba dispuesto hasta ir y complacerle. Número 5. Yo quiero que vea el estado en que Cristo encontró la casa en el momento que llegó. El momento en que llegó a la casa de Jairo. El estado que encontró Jesús, la casa del dirigente. ¿Cómo está la casa cuando alguien ha muerto en casa? ¿Sabe qué vio? Déjeme decirle un poquito algo de las tradiciones y costumbres judías. Y aquí también. Y aquí parece que esas son costumbres paganas. Paganas, o sea, de los incrédulos, de los que no son cristianos o no son judíos. Vio a los que tocaban las flautas. Bien, vamos a pasar al versículo 23. Dice, al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban las flautas, vio a los que tocaban las flautas. Bien, y dice algo más, y a la gente que hacía alboroto. Vio a los músicos. Si usted va en Semana Santa a un panteón, ¿qué es lo que ve? ¿Qué ve usted en los panteones en Semana Santa? Bueno, el Día de los Muertos. ¿Qué?
¿Sabe qué? Yo fui hace, y salió, ¿cómo se llama? Inédito. Yo fui Semana Santa con la esposa de Luis. Pero fue en Semana Santa, si no me equivoco. Israel y yo fuimos. Allá estaba un conjunto norteño, allá estaba un mariachi, y por acá estaba un baladista, y en fin, y otros. No, había tríos. ¿Sabe qué están haciendo? Tocando el gusto de los muertos. Así fui al panteón, ¿cuál? Al nuevo, fui al panteón nuevo. Bien, fuimos, y hermano, hay un ambiente poquito fuera de lo común en esos lugares, pero así es la tradición. Lo que sucede aquí, y también ahorita lo hay en nuestro día, que cuando alguien fallece, se trae un conjunto, ya sea norteño, ya sea mariachi, y tocan las canciones al muerto, ¿no es cierto? Los gustos del muerto. ¿Sabe qué ocasiona esta música? Aumentar la tristeza. La música aumenta la tristeza. En lugar de animar a la familia, ¿sabe qué hace la música? Aumentar la tristeza de la familia. Cristo vio a los que tocaban las flautas, los músicos. Esto solamente hace aumentar el dolor de la familia. Y vio a los que hacían alboroto. Hermano, esto solamente aumenta la tristeza. La casa estaba llena de confusión. Cuando alguien muere en casa, hay confusión en la casa. No sabes ni qué está sucediendo, ni qué está pasando. Había un desorden por las circunstancias. La muerte produce desorden en la casa, ¿no es cierto? Tristeza y desorden. Los vecinos vienen a dar el pésame a la familia, y esto también contribuye más al dolor. En fin, hay muchas cosas que agravan la situación. Había mucha confusión. El estado en que se encontró Jesús, la casa del dirigente, era caótica, en pocas palabras. Hermano, a mí me han invitado a predicar. Israel también ha ido conmigo algunas veces ya, pero a mí siempre me han hecho invitar cuando la persona que ha fallecido no es cristiana. No es cristiana. Cuando una persona no es cristiana, los familiares se quieren lanzar a la fosa con el muerto. ¿No ha visto usted esto? De ver, los familiares se quieren lanzar a la fosa con el muerto fallecido, porque no tienen ninguna chispa de esperanza. No hay esperanza en estas personas. No hay esperanza. En cambio, cuando se muere un cristiano, es verdad, no porque somos cristianos no sentimos lo que sucede. Sí lloramos, sí sentimos tristeza, pero no una tristeza aterradora. No, sí sentimos y lloramos, los cristianos sentimos y lloramos, sentimos. Pero ¿sabe qué? Nosotros sentimos el consuelo. La Biblia dice que la persona que cuando el cristiano muere, solamente pasa de muerte a la vida eterna con Cristo. ¿Usted cree que un cristiano va a tener un dolor aterrador y va a querer lanzarse a la fosa? No, porque tiene una esperanza. Los incrédulos no tienen esperanza. Nosotros sí tenemos esperanza. Sí sentimos dolor y sí sentimos tristeza, pero no nos queremos lanzar a la fosa. Hermano, era una situación muy precaria y muy difícil en ese momento. Yo quiero que vea algo más.
Número 6. La reprensión de Jesús al alboroto y desorden. Cuando hay un sepelio incrédulo y nos invitan como pastores a dar un mensaje, a veces decimos los pastores, ¿cómo empiezo? ¿Qué palabras digo? Porque hay tanto desconcierto, hay tanto dolor, que a veces sentimos nosotros como pastores que las palabras que vamos a decir ni siquiera las van a entender, ni siquiera van a ser más. Cuando las personas están tan metidas en su dolor, se endurecen más y no aceptan nada. ¿Sabe qué tuvo que hacer Cristo? En otras palabras, tuvo que decir, por favor, cállense. ¿Y saben qué hizo? Utilizó una palabra que es muy importante. Dice en el versículo 24. Voy a leer el 23 y 24 para que entienda la idea que para que siga la idea que estoy siguiendo. Al entrar Jesús en la casa del principal, vino viendo a los que tocaban las flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta. Imagínense qué dijeron estos hombres. Este está loco. Empezaron a burlarse. ¿Cómo que no está muerta? Pero Cristo les dijo, apártense. Hay un comentarista que dice que las personas que ven con sus ojos y oyen lo que está sucediendo, ven y oyen lo que está sucediendo, obviamente son y no saben juzgar lo que está sucediendo, no son dignas de ver las maravillas de Dios. Fíjese, no son dignas de ver las maravillas del Señor Jesucristo. Por eso Cristo dijo, apártese, sálvense, y se quedó él con ella. No son dignos porque no saben juzgar las maravillas de Dios. Cristo les dijo, sálvense, y entró y tomó a la niña de la mano y salió caminando del cuarto. Hermano, la incredulidad tan grande que tenía esta gente sirvió para asegurarse que lo que Cristo estaba haciendo era un milagro genuino, ¿no es cierto? ¿Cuántos dicen amén? Amén. La misma incredulidad, porque dicen, está muerta, sirvió para confirmar que lo que Cristo estaba haciendo era un milagro genuino del Señor Jesucristo. Salió con ella de la mano, la vistieron y le dijo, dale de comer, dale de comer. Hermano, yo quiero terminar aquí diciéndole esto. Las personas incrédulas, las personas que no han confiado en Cristo como su Salvador personal, la Biblia dice que las personas que no tienen a Cristo en su corazón están muertos en sus pecados. Están muertos. Escuchen la palabra, están muertos. Una persona que no tiene a Cristo está muerto espiritualmente, aunque físicamente ahí anda, podemos decir que es un robot. Una persona sin Cristo espiritualmente está muerto y necesita la mano del Señor Jesucristo que lo levante para que tengan vida eterna. Y cuando Cristo lo levanta, el camino se levanta, responde a la vida cristiana, a la vida de Cristo. En otras palabras, dice el versículo 25, voy a leer el 24, y les dijo, apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme, y se burlaban de él.
Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Cristo Jesús es poderoso para dar vida eterna. A esta niña le dio vida física y obviamente la vida eterna, la vida de Cristo. Cuando una persona que no conoce a Cristo como su Salvador se da cuenta de sus pecados, admite sus pecados, admite sus faltas, admite sus fallas y admite que ha ofendido al Señor Jesucristo, pero en un acto de arrepentimiento él se da cuenta que ha ofendido a Dios, se da cuenta que ha ofendido con sus pecados y con sus malas palabras y con sus malas conductas y con todo, y está dispuesto a decir al Señor Jesucristo: yo he pecado, yo he hecho lo malo delante de tus ojos, suplico perdón por todos mis pecados y por todas mis faltas, abro mi corazón y te recibo. En ese momento esa persona experimenta un cambio en su corazón, experimenta la vida de Cristo cuando lo recibe en su corazón. Cuando una persona recibe a Cristo en su corazón, experimenta lo que es vida eterna. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, pero quieres tener vida eterna, quieres tener la vida de Cristo en ti, hoy es el momento. Cristo está con los brazos abiertos, esperándote para que tú digas: sí, Señor, yo reconozco que te he ofendido, yo reconozco que he hecho lo malo y suplico perdón por todos mis pecados, abro mi corazón y te recibo como mi Salvador. En ese momento Cristo viene a tu vida y tú tienes la vida de Cristo en ti y tienes la vida eterna. Y empezarás a vivir como Cristo dice, de la mano de Él. Si ya tienes a Cristo en tu corazón, felicidades. Pero si no, hoy es el día. Mañana puede ser demasiado tarde. Muchos se acuestan a dormir pensando que van a amanecer. ¿Y sabes qué? Amanecen en un hospital o amanecen muertos otro día. No tuvieron tiempo para recibir a Cristo en su corazón y recibir la vida de Cristo en sus vidas. Si tú quieres la vida de Cristo ahora y recibirlo como tu Salvador, hoy es el día. Mañana puede ser demasiado tarde. Puestos de pie, con cabezas inclinadas y los ojos cerrados, con toda reverencia, los cristianos estén por ahí. Si hay alguien en esta tarde que dice: pastor, yo todavía no tengo a Cristo en mi corazón, pero entiendo que necesito en este momento abrir a Cristo en mi corazón y recibirlo en mi corazón como el Salvador de mi vida, hazlo. Si quieres hacerlo, levanta tu mano, oraré por ti. Si ya lo hiciste, excelente, pero si no, hazlo. Hoy es el día. Habrá alguien que diga: pastor, yo sí quiero, yo entendí el mensaje, yo quiero tener a Cristo en mi corazón, yo quiero que Él me dé la vida eterna. Él quiere hacerlo, Él vino a eso y quiere hacerlo conmigo, quiere darte vida eterna, vida para siempre. Levanta tu mano para recordar. Y si no, después, con toda confianza, búscame, Pastor Israel,
Pastor Jerónimo no está presente con nosotros, pero puedes buscarnos. Te explicaremos el plan que Dios tiene para tu salvación. ¿Cómo puedes recibir a Cristo y ser un hijo de Él? Padre, te damos gracias por tu palabra predicada y enseñada en este momento. Suplicamos que tú seas con nosotros siempre y que nos ayudes. Gracias, Padre eterno, porque podemos ver el poder del Señor Jesucristo, salvando vidas, dando vida eterna y haciendo milagros. Y todavía Él lo puede hacer hoy en este día. Padre Santo, muchas personas, jóvenes, hombres y mujeres, están abriendo su corazón a Cristo. Te suplico que en este día tú sigas haciendo la obra en el corazón de cada una de las personas que necesitan a Cristo como su Salvador. Gracias por todo. En Cristo Jesús. Amén.